analítico en los jóvenes, especialmente de Duitama. Invitar a los maestros y estudiantes de los diferentes colegios para que cada año nos acompañen en este evento que se lidera desde la modalidad de profundización en humanidades que ofrece esta institución educativa. Que los aportes en el 8º Coloquio Estudiantil de Filosofía Nacional y 2º Internacional nos permita profundizar y afianzar las competencias humanísticas, filosóficas y de vida desde Nietzsche, desde Miguel Foucault, y podamos abanderar la responsabilidad medioambiental motivados por el joven Francisco Javier Vera Manzanares. Felicitar a los organizadores por dedicar cada año a innovar y abordar temas pertinentes. Reconocer a quienes han venido sumándose año tras año con sus inquietos aportes. Bienvenidos y mil gracias por creer en el Colegio Nacionalizado La Presentación. Muchas gracias, mi profe. Bueno, daremos inicio entonces ya con algunos inconvenientes técnicos que teníamos al inicio, ya solucionándolos. Entonces, a Lucas Aldonati. Lucas es profesor de filosofía por CESBA y licenciado en filosofía de la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires, Argentina. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en convenio con la Universidad de Friburgo sobre el concepto del genio en Nietzsche. Se desempeña como docente investigador en filosofía alemana, en particular sobre el pensamiento de Schelling, Nietzsche y Heidegger. Además, imparte conferencias a nivel nacional e internacional, creador del canal YouTube Filosofía en Marcha como medio de difusión del pensamiento crítico. Entre sus publicaciones destacan ¿Quién es el Zaratustra? De Heidegger, un diálogo entre Heidegger y Nietzsche, en el 2020. Fabila Editorial, la seguridad de lo incierto, reflexiones filosóficas en tiempos de pandemia, en el 2020, de ediciones Simploqué, y Dionisos y el genio dionisiaco, en el 2021, la reciente publicación de Filosofía en Marcha. Lucas, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación de estar de nuevo compartiendo con ustedes este espacio y bueno, espero que sea un tiempo fructífero para hablar un poco de psicología y de filosofía también. Gracias, Lucas. En el año pasado, 2021, estabas invitado al coloquio y precisamente tuviste un inconveniente por pandemia. Afortunadamente eres muy organizado, muy juicioso y nos quisiste acompañar de todas formas a pesar de las dificultades. Enviaste la ponencia en un video, pero esta vez sí tenemos ya por fin la posibilidad de conversar contigo y poder profundizar un poco más en este autor que particularmente me fascina, que es Nietzsche. Entonces, Lucas, bienvenido, y el auditorio estudio. Te cuento que tenemos estudiantes del Colegio Nacionalizado de La Presentación. Sé que están los estudiantes de Quebrada de Becerras, del Colegio Santo Tomás, creo que está el Francisco de Paula Santander también, por allí creo que llegará el Calasanz, en fin. Entonces tenemos varios estudiantes de colegios por allí que nos están escuchando. Bienvenido, Lucas. Muchísimas gracias y bueno, un saludo también a toda la gente que está en el auditorio compartiendo este espacio. Y bien, vamos a hablar un poco sobre psicología, un poco también sobre filosofía y vamos a ir mencionando distintos pensadores y autores, entre ellos Dostoyevsky, que se dedica a la literatura principalmente, pero que también hace análisis psicológicos a lo largo de sus novelas y en sus personajes. Y por supuesto también de Nietzsche, que bueno, era quien estaba mencionado en el título de la presentación. Vamos a comenzar a trabajar de manera general sobre la situación de la psicología y cómo llega a instaurarse como ciencia y cómo también mantiene su relación con la filosofía y por qué es importante abordar el pensamiento de Nietzsche para hablar de la psicología a partir de la filosofía. Cuando hablamos de filosofía, generalmente siempre se comienzan las clases o los seminarios introductorios diciendo que la palabra filosofía está compuesta de esta distinción entre filo y sofía, ¿no? Este amor por la sabiduría, esta búsqueda del conocimiento y que por tanto no se
contiene o no se mantiene un conocimiento seguro, sino que es una búsqueda del saber, ¿no? Un querer saborear, degustar ese conocimiento. En cambio, a diferencia de las otras ciencias como psicología, biología, sociología, antropología, siempre terminan con la palabra logía, logos, que tiene que ver con ciencia, con razón, con palabra, discurso, tratado. Entonces, en psicología, la etimología de la palabra hace esta distinción entre psique, psico, del griego psique, que puede traducirse tanto como alma, como mente, como aliento, vida, y la palabra logía, ¿no? Esto que hablábamos de discurso, tratado, doctrina, ciencia. Por tanto, la psicología vendría a ser entonces esa etimología de la palabra como un estudio del alma, una ciencia que se dedica a estudiar el alma. Pero la psicología como ciencia es muy reciente. Tiene una historia de vida bastante corta, porque el primer laboratorio de estudio de psicología experimental se funda en 1879, es decir, en la segunda parte o a finales del siglo XIX, por el psicólogo alemán Wilhelm Wundt. Si nosotros hoy en día nos referimos a las escuelas de psicología o a corrientes psicológicas, sí, ya podemos mencionar que está el asociacionismo, la psicología experimental, la psicología funcionalista, el estructuralismo, el psicoanálisis de Freud, por ejemplo, donde tanto se conoce que trabaja todo el tema de los sueños, de los actos fallidos, de la asociación libre, del aparato psíquico y los tópicos, ¿no? La psicología aplicada, el conductismo de Watson, la psicología histórico-cultural de Vygotsky, la terapia de Gestalt, la terapia conductual de Skinner, el constructivismo de Jean Piaget, etc. Digamos, hay un montón, en muy poco tiempo, de escuelas psicológicas y de corrientes psicológicas. Pero estamos hablando finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX. Por tanto, todo lo que refiere en tanto psicología al estudio del alma tiene una gran historia que ha pertenecido a la filosofía como madre de todas las ciencias. Los distintos filósofos, por ejemplo Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, los que tienen que ver con el idealismo alemán y demás, se han dedicado en varios de sus tratados, de sus estudios, de sus obras, a abordar una temática que tiene que ver más con la antropología, y en esos puntos, en esos tratados, en ese modo de tratar de conocer qué es el ser humano, han abordado distintas cuestiones y se han preocupado por el estudio del alma. ¿Qué es el alma? Dentro de la pregunta de ¿qué es el ser humano? Por ejemplo, dentro de todos los diálogos que puede haber de Platón, entre ellos también se habla de una suerte de antropología filosófica, donde hace una distinción, sin ir más lejos, de que el ser humano es una composición de cuerpo y alma, ¿no? Que ya también quienes han cursado la materia de filosofía saben que viene de esta dualidad, incluso también de Parménides y Heráclito, sobre lo permanente y lo que deviene constantemente. Entonces, aquello que permanece está relacionado con la verdad, con lo bueno, con lo bello, con lo eterno, y por tanto el alma, lo divino, el carácter divino, estaría más cercano a esta posición. En cambio, el devenir tiene que ver con aquello cambiante, con aquello que va mutando, y por tanto al perecer tiene que ver con este cambio del que vemos nosotros en el cuerpo, ¿no? Platón retoma estas ideas y hace esta distinción en su antropología, podemos decir entre comillas, de cuerpo y alma, ¿no? Entonces insiste, por ejemplo, en su obra Política o también en el Fedro, porque hay distintos diálogos que va abordando esta cuestión sobre el alma, donde dice, bueno, hay que el cuerpo es la cárcel del alma, esa es una de las frases más conocidas, pero también esta idea que el cuerpo hay que entrenarlo, por ejemplo, con la gimnasia, y que el alma hay que educarla por medio de la filosofía
y de la música, ¿no? Esto también cercano a al mundo de las ideas, de lo permanente, de lo verdadero, de lo bello, etc. Si seguimos avanzando un poco más, ya nos encontramos en Aristóteles, que ha sido el discípulo de Platón, que ya hay un tratado directamente titulado como De Anima, y ya se empieza a hablar en estas ideas de acto y potencia, donde el alma, esta ánima, va a ser aquello que produce un movimiento. Después vamos a ir dando saltos así hasta llegar a lo que nos convoca acá, que es el pensamiento de Nietzsche, que por ejemplo en Descartes, René Descartes, ya en la modernidad hay toda una preocupación también por en esta distinción de cuerpo y alma, por dónde se ubica el alma dentro del cuerpo, y hay todas unas hipótesis sobre el tema de la glándula pineal, estos estudios de los cuerpos, qué sucede con el alma cuando morimos y demás, teniendo en cuenta también toda esta discusión que va estableciendo Descartes con la época medieval o con el medioevo, con respecto ya a una influencia cristiana, religiosa, con respecto a esta cuestión del alma, ¿no? Después, en Kant, ya comienza a aparecer una serie de conceptos y distinciones poco claras todavía, pero que las va a retomar otras corrientes, como el romanticismo y el idealismo, que tienen que ver con hablar de Seele, que es alma, de Gemüt, que es ánimo, y de Geist, que es espíritu. Es decir, ya aparecen tres conceptos y van a ir desarrollándose, estudiándose estos conceptos, estas ideas, y generándose una suerte de distinciones, ¿no? ¿Qué sería el alma? ¿Qué sería el Gemüt, este ánimo? ¿Y qué sería el Geist? ¿Qué sería este espíritu? Entonces, el Gemüt en principio tendría que ver con lo emocional, con lo afectivo. El Geist, este espíritu, tendría que ver con un principio vivificante, algo que impulsa, que tiene que ver después con la voluntad, con el querer, con el deseo. Y finalmente el alma con esta, manteniendo esta idea más metafísica, más religiosa, que después va a llegar justamente a manos de Nietzsche todas estas distinciones para poder comenzar a desarrollar su teoría filosófica y su pensamiento, y sobre todo su crítica a la cultura occidental, dentro de la cual varios puntos de su crítica hoy en día son las que nosotros continuamos atravesando, ¿no? Ahora bien, para desarrollar también la idea de Nietzsche, o que aborda Nietzsche con respecto a su psicología, hay un personaje que es el que hemos nombrado, que es Dostoyevsky, que es un escritor ruso, un novelista. Quizás lo conozcan o les suene por las novelas Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, que son las más conocidas, pero también tiene unas cuantas otras como El Idiota, Memoria del subsuelo y demás. Dostoyevsky, también del siglo XIX, 1821-1881, escribe una novela que se llama Memorias del subsuelo. ¿Y por qué nos interesa? Porque esta idea de las memorias del subsuelo van a tener una fuerte implicancia en la filosofía y el pensamiento de Nietzsche, y posteriormente esa influencia puntual en Nietzsche va a tener una influencia a su vez muy fuerte en el pensamiento y la teoría psicoanalítica de Freud. Entonces vamos a analizar un poco estas ideas, estos conceptos que desarrolla Dostoyevsky en Memorias del subsuelo, para verlas en Nietzsche y después mencionar estas resonancias en el psicoanálisis. Bien, Memorias del subsuelo es esta novela donde aparece como subsuelo la palabra rusa podpoli, que tiene varios sentidos, varios significados, pero dentro de esta palabra podpoli y podval significa sótano, subsuelo, y esta acepción deriva en sentido figurado, lo que tiene que ver con un subsuelo en tanto lo oculto, lo secreto, lo oscuro, lo no manifiesto. Y esto
tiene quizás una relación con la palabra en inglés underground o en alemán Untergrund, algo que está por debajo del fundamento. Si alguien ha leído, por ejemplo, el escrito de Edgar Allan Poe, ¿no? Lo del corazón delator, bueno, esta idea que está pulsando ahí por debajo también tiene en algún punto una cierta relación con esto que está mencionando Dostoyevsky en tanto Podval, ¿no? Lo oculto, lo secreto, lo oscuro. Pensemos también, retomando, vuelvo un poco para atrás con el mundo griego, en esta distinción nietzscheana de lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo nos muestra la belleza, la luz, la bella armonía de las cosas, pero a su vez demasiada luz no deja ver qué hay detrás, ¿no? Siempre oculta algo, demasiada luz. Entonces algo por debajo de la belleza queda siempre como pulsando. Eso vendría a ser también ese impulso y esa fuerza dionisíaca que está siempre latente, por más que dentro de una armonía de bellas formas se quiera ocultar. Por eso también estas ideas de lo oscuro, de lo siniestro, que va a hablar también Freud, de lo Unheimlichkeit, que es la palabra, el concepto alemán, algo que no es lo no hogareño, lo que se nos vuelve inhóspito, pavoroso, peligroso, pero que al mismo tiempo también nos fascina y nos seduce, porque es algo que habita junto con nosotros, que forma parte de nosotros, pero que siempre está ahí como dentro, como que se mantiene oculto y secreto, ¿no? Puede ser este apodpolí, este carácter oscuro, secreto, oculto. Tiene varias capas según lo desarrolla en la novela Dostoyevsky, y tiene que ver con una índole individual que tiene que ver con lo más cercano a la palabra subconsciente o inconsciente también, dentro de lo que después va a aparecer en el aparato psíquico de Freud. Y después es algo que tiene que ver con algo que está en un escalón por debajo de nuestras representaciones conscientes, algo que tiene que ver con nuestro lado oscuro. Después también, no es solamente de índole individual, sino también de índole grupal, donde tiene que ver con el lado oscuro, pero ya no inconsciente, subconsciente a nivel personal, sino con el lado oscuro de una familia o el lado oscuro de una institución. La historia oculta, secretos que se guardan. Después también tiene que ver con aspectos de índole moral, por ejemplo de la corrupción, de la perversión, de la decadencia, algo que está en el fondo, por debajo. Y después finalmente algo ya más de índole social, que tiene que ver con la clandestinidad en algún punto. Por eso también esta relación con la palabra underground o Untergrund, ¿no?, que se establece. Por eso también en las distintas corrientes psicológicas no se va a hablar únicamente de algo de inconsciente, sino también de formas arquetípicas que en cierta manera mantienen un rasgo, un carácter, un espíritu epocal o un espíritu de la comunidad, ¿no? Por eso es bastante interesante cómo todo este desarrollo de Dostoyevsky va a ir influenciando en la filosofía de Nietzsche, y sobre todo después cómo lo vamos a ver sistematizado en la teoría psicoanalítica. Después, algo que habla también Dostoyevsky en su novela tiene que ver con la idea del hombre del subsuelo, y en estas ideas de hombre del subsuelo hace desarrollos psicológicos de sus personajes. Las novelas de Dostoyevsky son novelas extremadamente largas por esta cuestión de que le pagaban por entregas, entonces tenía que extender las novelas, y para hacer esta extensión genialmente hacía unas caracterizaciones y unos desarrollos psicológicos sumamente impresionantes de cada uno de sus personajes. Y dentro de estos personajes hay hombres de subsuelo, ¿no?, donde hay ideas, valores culturales que están arraigados en la época y que lo reflejan fielmente sus personajes. Sobre todo, uno de los más conocidos es el personaje de Raskolnikov, que es el personaje principal de Crimen y Castigo.
la psicología del personaje no puede separarse en Dostoyevsky del entramado cultural en el que se encuentra inmerso. Es decir, todas las afecciones de salud, todas las preocupaciones que tiene, todos los juegos psicológicos de Raskolnikov en este caso, tienen que ver con todo la presión en algún punto o de su relación con la cultura que lo rodea o que se le ha impuesto, ¿no? En algún punto también ya va anticipando que la psicología, en tanto ciencia, necesariamente va a estar vinculada o tiene que vincularse con otras áreas, dígase la filosofía, la sociología, las neurociencias en la actualidad y demás, ¿no? Después, bien, Dostoyevsky tiene otras influencias en el pensamiento de Nietzsche que también nos resultan de carácter de interés, donde aparece el carácter cristiano de Dostoyevsky. Dostoyevsky era una persona creyente, había estado 10 años en Siberia, así que había estado durante esos años solamente en contacto con la lectura del Evangelio, por tanto profesa un cristianismo bastante particular que no es necesariamente ese cristianismo ortodoxo ruso que hoy conocemos en la actualidad, ¿no? Después, dentro de este carácter cristiano, algo de lo que va a retomar Nietzsche para criticarlo va a ser que el cristianismo es una religión de la compasión, ¿no? Entonces, esto de la compasión tiene para Nietzsche que generar un efecto depresivo, algo que niega la vida, que es una práctica de algo que denomina como nihilismo. El nihilismo es una palabra que proviene del latín, que significa nihil, nada, que tiene que ver con una nada en el sentido de justamente, ¿no? Una pérdida de sentido, una pérdida de horizonte, una falta de para qué vamos a realizar tales cosas si en el fondo hay nada, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, también nihilismo en este sentido, que los valores supremos que ordenan nuestra vida van cayendo en una desvalorización constante. Entonces nos preguntamos, ¿no? Falta el fin de las cosas, falta el propósito, falta una respuesta al por qué. Entonces esta pérdida y ausencia de sentido nos genera una suerte de desazón. Esto que hablábamos de la palabra también Unheimlichkeit, ¿no? Una inhospitalidad. Esto de caer en una suerte de rechazo y al mismo tiempo también de sentirnos ajenos en aquellos lugares en los cuales nos movemos. Y no solamente en aquellos lugares físicos exteriores a nosotros, sino que nos sentimos mal en nuestra propia casa, digamos, dentro de nosotros. Por eso también habría que analizar esta relación entre esa inhospitalidad, esa falta de sentido y ausencia de para qué general con el mundo exterior, este nihilismo moral de valores sociales y al mismo tiempo también esta desazón y esta angustia que nos provoca digamos la falta de respuesta a para qué vivimos, ¿no? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Cuál es nuestra razón cuál es el motivo de nuestra existencia? Entonces, por eso el cristianismo, tanto para Dostoyevsky, y también para Nietzsche, aunque no tengan la misma lectura, es importante porque, bueno, la religión ha marcado y marca gran parte de nuestro modo de resolvernos, de desenvolvernos en nuestra vida práctica y cotidiana, ¿no? Sin ir más lejos, hablar de bien y mal, de bueno y malo, día y noche, todas estas son distinciones y límites metafísicos en los cuales también la religión o la idea cristiana está inmersa, ¿no? La compasión, esto que profesa la religión cristiana también tiene que ver con un instinto depresivo según Nietzsche, y que esto contagia y obstaculiza ciertos instintos, y estos instintos que
se vuelven depresivos, que terminan siendo resistidos, no permiten que la vida se eleve, que nosotros, para Nietzsche, podamos crecer y superarnos a nosotros mismos. Por eso después Freud va a hablar en psicología del malestar en la cultura, por ejemplo, ¿no? Y de toda esta problemática con lo sexual y lo libidinal, mejor dicho, donde obviamente para vivir en cultura implica una resistencia a aplacar estos instintos más que tienen que ver con lo animal y lo primitivo, ¿no? Después, bien, por tanto, entonces la psicología de Nietzsche, ya en el siglo XIX también, y anterior a lo que nosotros habíamos mencionado, que pertenecía a la escuela experimental de Wundt, Nietzsche se ubica entonces entre Schopenhauer y la teoría de Freud, ¿no? Con una psicología de filósofo que va a hablar. Nietzsche tiene varias etapas de pensamiento. Primero tiene una influencia estético-política wagneriana que tiene que ver con el romanticismo, y después se empieza a involucrar, bueno, justamente con esta idea de lo apolíneo y lo dionisiaco, como lo bello, aquella armonía de las bellas formas, y después por otro lado aquel instinto oscuro, algo que se encuentra por debajo de la serenidad griega, y que tiene que ver no ya con el mundo olímpico, sino con el mundo de lo titánico, de lo destructivo, del caos, de la noche, todas esas figuras mitológicas que tanto aparecen en la Ilíada, la Odisea, la Teogonía, etc. Y retoma todas estas cuestiones. Obviamente las retoma de varios autores, entre ellos Hölderlin, los hermanos Schlegel, Schiller y demás. Y comienza a desarrollarse una suerte de psicología por parte de Nietzsche que tiene dos aspectos, ¿no? Un estudio que podemos caracterizar de antropológico y otro que tiene que ver con una teoría más terapéutica. Vamos a hablar así de manera general del estudio antropológico y la teoría terapéutica, para después ahí analizar algunos puntos con respecto a la teoría del psicoanálisis de Freud y dar entonces el cierre. Una de las preguntas centrales que recuperamos es: ¿qué sabe el hombre realmente de sí mismo? Que se pregunta Nietzsche en su obra temprana sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y bueno, ¿qué sabe el hombre realmente de sí mismo? Acá plantea esta discusión, si se quiere, en la distinción entre la ilustración y el romanticismo, donde el conocimiento de uno mismo vendría por un exceso de confianza y de preponderancia en la razón, donde habría una acumulación de saberes, pero una falta en algún punto de reflexión, esto que plantea Kant también en Basis Aufklärung, que es Ilustración de 1784, donde habla de la emancipación del pensamiento y demás. Frente a esta confianza de la razón, del racionalismo, del iluminismo y demás, aparece la contracorriente del romanticismo, donde el alma y también Gemüt, ánimo, con los sentimientos, las afecciones, digamos, intentan dar una respuesta a qué sabemos sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Qué podemos conocer de nosotros? Entonces, al mismo tiempo también de decir, bueno, para alcanzar esta respuesta no hay que viajar hacia un mundo exterior, sino que hay que navegar hacia el mundo interior, ¿no? Hacia las profundidades de nuestro propio ser. Este viaje en algún punto que intenta ir hacia el interior, un sentido introspectivo si se quiere, tiene que ver nuevamente con esta idea de Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, es decir, aquello que nosotros mencionábamos con respecto a la palabra esto de sótano, de subsuelo, de lo secreto, de lo oculto, de lo oscuro, etcétera, ¿no? Dice Nietzsche, es un descenso al pozo de nuestro propio ser, ¿no? Y que aunque esto resulte peligroso,
es innegable que prescindimos necesariamente de tener que descender a ese subsuelo que nos conforma. Por tanto, dice, para todo da señales de qué es nuestro propio ser, ¿no? Nuestras amistades, nuestras enemistades, nuestra mirada y apretón de manos, nuestra memoria y lo que olvidamos, nuestros libros y los trazos de nuestra pluma. Todo lo que hacemos en algún punto está dando señales, está dando herramientas para que nosotros nos podamos conocer. En lo que decimos también implica lo que no decimos, es decir, lo que callamos, lo que recordamos y aquello que olvidamos. En ese mismo proceso está mencionando sobre nuestro carácter que nos compone. Por tanto, también lo que va a ir avanzando Nietzsche a lo largo de sus obras y de su mirada psicológica es que la ciencia tiene ciertos límites y se estanca en el conocimiento del ser humano. Entonces hay que ir a buscar también el carácter animal y más natural. Entonces va a haber una crítica muy fuerte por parte de Nietzsche a lo que tiene que ver con la Bildung, con la formación cultural. Entonces, dentro de esta formación cultural, lo que implica es decir, bueno, justamente para vivir dentro de la cultura, para vivir en sociedad, implica esto de resignar ciertas libertades y entre ellos aplacar nuestros instintos. Y son estos instintos para Nietzsche lo que nos vuelve más artistas lo que nos permite ser artistas de nuestra propia vida y poder crear sentido, dar un horizonte de sentido a nuestra existencia, crear futuro en algún punto. También hay que poner de relieve, dice, su competencia para imponer valores, es decir, esto que tiene que ver con la creatividad. Después, a la mitad del pensamiento de Nietzsche, por caracterizarlo de alguna manera, aparece muy fuerte su obra conocida con el título Así habló Zaratustra. Zaratustra, la figura de un profeta persa que aparece como el primer psicólogo de las personas, ¿no? Y aparece a lo largo de la obra ciertas caracterizaciones de personajes que aparecen y de los seres humanos en general, ¿no? Y habla entonces de personas como gusanos venenosos, los aduladores, gimoteadores, los cobardes, los pequeños. Y tiene frases como la siguiente, ¿no? Que dice: te castigan por todas tus virtudes, solo te perdonan en verdad tus errores. Es decir, bueno, uno cree que en realidad lo felicitan o que la gente que nos rodea, las amistades y demás, se pone contenta cuando nosotros logramos grandes cosas, pero en realidad eso le genera adulación, un cierto veneno, nos saludan y nos felicitan con cierto resentimiento, y que en realidad lo que nos perdonan y lo que les complace es ver nuestros errores y que nosotros nos mantenemos siempre en un sentido o en un nivel de igualación, ¿no? Que nos mantenemos siempre en una medianía, en una cierta mediocridad. Entonces, Zaratustra, este profeta, a lo largo del camino que recorre en el libro, va a hablar como un redentor, ¿no? Alguien que justamente va a generar una inversión de esos valores cristianos que rigen el mundo occidental. Después también, en libros posteriores, va a hablar de una psicología que va a permanecer estancada en ciertos recelos morales. Y va a haber otra frase, por ejemplo, que dice: todos nuestros motivos conscientes son fenómenos superficiales. Esto de la conciencia tiene que ver con lo superficial, pero que lo verdadero, aquello que realmente nos hace ser lo que somos, tiene que ver con una lucha de nuestros impulsos y nuestros estados, una lucha inconsciente por este dominio, ¿no? Y después también aparece todo un análisis importante con respecto a
a lo que tiene que ver con la mentira y la verdad, y esto de no querer ver a todo precio la realidad. Después, en Nietzsche todo esto va a derivar en distintas cuestiones que tienen que ver con la distinción entre la hipocresía, el cinismo, ¿no? Cómo se va de la mentira a la hipocresía y al cinismo. Y obviamente después también a la idea de las creencias. Finalmente también, ya para ir concluyendo, aparece, esto era todo lo que tenía que ver con la teoría antropológica, aparece también muy fuerte la teoría terapéutica y aparece toda la cuestión de un estudio sobre la medicina, sobre la sanación fisiológica, y aparece como los primeros psicólogos o los psicólogos de mayor importancia el sacerdote, ¿no? Que después es reemplazado por el psicólogo y las terapias psicológicas en general, no solamente la psicoanalítica. Los sacerdotes eran quienes se otorgaban el derecho a imponer castigos y que bueno, aparece una psicología del hacer responsable de todo y esta idea de la culpa, ¿no? En alemán hay una distinción entre culpa y deuda por la palabra Schuld, que analiza por ejemplo Nietzsche en su obra Genealogía de la Moral. Después aparece, ya para ir cerrando, una frase en Nietzsche que dice: el dominio constante del temor sobre los deseos conforma a la persona moral. Y esto va a sonar también al modelo tópico psicoanalítico que mencionábamos al principio, esta distinción entre el superyo, el ello y el yo. El superyo con relación al temor, el ello en referencia al deseo y el yo a la persona moral. El yo y la conciencia va a ser también esta relación entre el mundo exterior y el mundo interior. Todo este viaje, este cambio o este intercambio, esta frontera entre el mundo cultural y ese carácter, ese espíritu epocal y ese mirada arquetípica de una cultura o una sociedad determinada que también juega en esa frontera con el mundo interior. Por tanto, si la cultura impone ciertas imposiciones que tienen que ver con ese super yo, nos genera un cierto temor, un cierto miedo, y eso entra en conflicto con el ello, con el deseo, con el inconsciente. Entonces también, ¿no? Toda represión exterior hace que el mundo interior adquiera profundidad, amplitud y altura. Es decir, a mayor represión exterior, entiende Nietzsche que nuestro mundo interior adquiere más profundidad, más amplitud y más altura. Es decir, que esa memoria del subsuelo, ese inconsciente, ese lado oscuro, cada vez se amplía más. Entonces, por eso también, ¿no? Después, quienes estudien no ya únicamente la psicología, sino temas más de psiquiatría y demás, van a ver cómo ciertos conflictos entre el super yo y el ello va a generar estas cuestiones que va a analizar, por tanto, el psicoanálisis como los conflictos, ¿no? Que termina derivando en Freud con la frase que el yo no es dueño ni siquiera en su propia casa. Es decir, el yo, que es la persona moral que juega en su nivel de conciencia en la frontera entre el mundo exterior y el interno, no domina en su propia casa. Después también que la conciencia no puede obviamente terminar de generar una suerte de, ¿cómo se podría decir? No puede filtrar, o siempre se le filtran ciertas caracterizaciones instintivas del ello, ¿no? Del deseo, de lo pulsional, de lo que en realidad en el fondo pertenece más a nosotros mismos y no es una imposición como la Bildung, como la formación cultural. Por tanto, y ya con esto vamos cerrando, el yo tiene una relación con la memoria, tiene una relación con la historia, y se pregunta entonces Nietzsche, ¿olvidamos o el recuerdo no está en nuestro poder, ¿no? Esta idea de que después va a aparecer también en el psicoanálisis, esto de lo que tiene que ver con mecanismos de defensa en algún punto, que nos genera
no es saludable recordarlo todo porque hay circunstancias, experiencias de nuestra vida que obviamente nos lastiman, entonces por tanto implica como un mecanismo de defensa una cierta purificación tener que olvidar, ¿no? Y también, digamos, no podríamos vivir en un olvido constante porque viviríamos en una felicidad ingenua como el resto de los animales, ¿no? Esta distinción que establece Nietzsche también. Finalmente, queda esta pregunta así instaurada, ¿no? Si hacemos filosofía, entonces, de nuestras carencias o de nuestras riquezas, y cómo estas carencias y riquezas están en relación, por tanto, con nuestro conocimiento interior de nuestra vida y cómo también dejamos que intervengan las imposiciones culturales en nuestro estado de salud, digamos, en nuestro interior. Así que bueno, hasta acá llego yo con mi presentación, les agradezco de nuevo y bueno, no sé si abrimos algún espacio para algún intercambio de preguntas y demás. Muchísimas gracias. Lucas, muchísimas gracias por tu compañía, por tu disertación. Estamos acá impresionados por